védica. ¿Cuál es el tema ahora? Lo que es védico. ¿Hay agua? Sí. ¿De la casa? Y reno por vaso de agua. ¿Qué hora es? Las 5:29. Ay, Dios. Entonces tenemos más o menos una hora. Entonces voy a tratar de confundirlo con ustedes en una hora. O menos. Bueno, el punto básico es que casi constantemente hablamos de cultura védica y decimos que el mundo necesita cultura védica y hacemos cosas porque es cultura védica. Y yo llegué a un momento en mi desarrollo espiritual, creo que no fue mi caída espiritual, pero mi desarrollo espiritual, en que me preguntaba ¿qué es cultura védica? Algunas cosas son obvias. En el sentido más sencillo, cultura védica es la cultura que nos lleva a conocer a Krishna. Porque Krishna dice en Bhagavad Gita, Vedais Sarvaya Hameva Veda, por medio de todos los Vedas yo he de ser conocido. Así que los Vedas son para conocer a Krishna. Entonces, Védico significa basado en los Vedas. Así que la cultura que nos lleva a la comprensión de Krishna es cultura védica, en el sentido más general. Después hay detalles culturales, detalles específicos, y hay o había una tendencia entre nosotros de más o menos tomar todo lo que fuera de la India como védico. Y en cierto momento me di cuenta que ese concepto era un poco problemático, por motivos que creo que serán obvios cuando empiezo a contarlo. Ahora, yo no quiero decir que nada en la India es védico. Hay muchas cosas védicas en la India y hay muchas cosas védicas en otros países también. Pero, como Prabhupada dijo, voy a dar algunos ejemplos muy rápidamente para que sepan lo que quiero decir. Ahora, yo estoy vestido, es más apropiado, estoy vestido con ropa que es así, nuestra ropa típica de sannyasi. En las enseñanzas de Prabhupada y en nuestra cultura tenemos evidencia clara de que esta ropa no era siempre la ropa de sannyasi. Una vez, tal vez en 76, por ahí, yo me despedí de Prabhupada en Vrindavan, después de haber pasado un tiempo con él, también era su secretario. Y Prabhupada espontáneamente me dijo que si quieres entender lo que es sannyas, lo que es la vida renunciada, debes estudiar a los 6 Goswamis, que son el modelo del sannyasi. Y en la canción famosa, los 6 Goswamis, Sad Goswami Ashtaka, se dice que Kopina Kandashito, se vestían con Kopina, un tipo un poco de lujo, que es el interior más grueso y que cubre más el cuerpo, pero sin embargo un Kopina. Y canta, que significa trapos, o sea, ropa tirada, sí, ropa, andrajos, bueno, puede confiar en esta palabra. Y también tenemos muchos cuadros pintados del Señor Chaitanya mismo en las capas de nuestros libros y también en nuestros altares, donde el Señor Chaitanya, que es Krishna, entre otras cualificaciones, el Señor Chaitanya está vestido con un tipo de mini gamsa.
sino la ropa, entre comillas, tradicional de sannyasi. Entonces, esa ropa que tengo ahora, ¿será que es védica? Otro ejemplo. Otro ejemplo es que en ISKCON y en otras partes de la India, o en la India también, al sannyasi se dice Maharaj. Maharaj, gran rey. Bueno, ¿será que es védico llamar a un sannyasi Maharaj? Según las escrituras, no, no lo es. Según todas las escrituras, Maharaj es un título para un rey, y un gran rey, de preferencia. Volviendo por un momento la ropa de sannyasi, también hay varias descripciones en el Bhagavatam, nuestra escritura principal, que describe la ropa de un sannyasi, y no es esta. A veces se dice que se debe usar solamente la palabra, tree bark, la piedra del árbol. La corteza del árbol, que tal vez sería un poco chocante si yo llegara así. Por lo menos una libra, ¿no? Oh, y hay versos en Bhagavatam que dice que un sannyasi no debe vestirse, que sería más problemático hoy en día. Así que decir que esta ropa que tengo vestido ahora es la ropa oficial eterna de sannyasis en cultura védica, no es verdad. Según las escrituras y otras evidencias. Y Maharaj, podemos observar que cuando Chaitanya Mahaprabhu vino a este mundo, y mismo cuando Krishna vino, que el Señor siguió ciertas costumbres contemporáneas religiosas, porque no se puede cambiar nada, todo, no se puede cambiar todo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, es Krishna, aceptaba prasada normalmente en la casa de un brahmana cuando él viajaba. ¿Por qué? Porque es védico, no. Eso significa que él no podía, que por ejemplo un sannyasi no puede comer en la casa de Nanda Maharaj, de Yashoda, donde Krishna creció y comía todos los días. Pero era una costumbre hindú. Así que llamar, por ejemplo, a un sannyasi Maharaj, o de cierta manera, no son costumbres que tenemos que rechazar, no son malas, no son negativas, y no queremos, como se dice en inglés, crear olas, ¿se dice en Estados Unidos? Entonces podemos participar en una costumbre que es costumbre védica, o de ISKCON, pero con conocimiento que eso no es una costumbre eterna védica. O por ejemplo, Chanakya Pandit dice que debemos dirigirnos él dice a las esposas de otros hombres como madre, o verlas como madre. Él no dice dirigirse, pero verlas como madre. Matriva, como madre para dar eso, en las esposas de otros hombres. No mujeres no casadas, él no menciona eso. Ahora, cuando leemos el Bhagavatam, ¿será que encontramos que los hombres siempre llaman a las mujeres de madre? No. Así que, ¿es una costumbre védica? ¿Es eterna o simplemente una costumbre de la India que es, como se dice, que apoya en ciertos sentidos, nuestra cultura y tal vez no en otros sentidos? Pero, así que mi interés aquí no es de cambiar todo ISKCON o de mandar y decir a todo el mundo qué decir, cómo decir, pero tenemos que ser inteligentes y filosóficos, porque si no podemos caer en la trampa del chauvinismo indiano. Por ejemplo,
Vemos cuadros en muchos templos, es un cuadro muy famoso de Krishna, que Krishna está vestido como un príncipe musulmán, con una faldita, un mini falda, y pantalones apretados que por motivos inconcebibles para mí era la moda para hombres en cierto momento en la historia de la India. Y yo vi varias, no fotos, fotografías, pero otros cuadros, pinturas de reyes del imperio mogul, musulmanos, que se vestían exactamente así. Otro punto, solo para, por ejemplo, las devotas cubren sus cabezas. ¿Será que soy védico? Es védico en el sentido que promueve la castidad, pero en las escrituras, si buscamos un verso, en el Srimad Bhagavatam, que menciona que una mujer cubrió su cabeza, será difícil encontrar ese verso. Hay personas que dicen que esa costumbre vino con los musulmanes. Y hay evidencia histórica muy sólida que en muchas regiones de la India, mujeres muy castas, hasta la llegada o antes de la llegada de los europeos, no cubrían la parte superior de sus cuerpos. Otra costumbre que no recomiendo hoy en día, así como los sannyasis no deben andar sin vestirse. Y entonces hay evidencia no solo de la India, sino también de Europa, que la identificación de ciertas partes del cuerpo femenino como partes eróticas, ¿eso es español? Es algo socialmente construido. Por ejemplo, podemos observar periodos en la historia europea y periodos extremadamente conservadores moralmente, en que, por ejemplo, el cuello de la mujer era considerado mucho más sexual que su pecho. Y como dije, podemos ver, y se puede ver esos cuadros de reinas con el cuello cubierto y una ropa así, y en periodos muy conservadores. Así que, ¿qué es cultura védica? Por ejemplo, hay una discípula de Prabhupada, una devota que se llama Rambolu, y los americanos dicen Rambaru, pero su nombre es Rambolu. Y no nos da contento llamando a Rambolu, Rambaru, pero la palabra Rambolu, que es un término usado para se dirigir a una mujer respetable, significa literalmente aquella que tiene, ¿cómo se llama esa parte del cuerpo? Caderas bien formadas, como el árbol de plátano. Ahora, hoy en día en nuestra cultura, decir a una mujer respetable: buenos días, señora, tus caderas son muy bonitas hoy. No sería bien visto. Pero en cultura védica a veces se hablaba así. Así que, y más tal vez cuando el hombre quería, a veces estaba, ¿cómo se llama?, cortejando a una mujer. No a toda mujer, pero así que si yo digo a mi hermana espiritual: buenos días, cadera bien formada, tú, pero es un nombre en sánscrito. Ahora, yo no sugiero que artificialmente adoptemos costumbres inapropiadas hoy, porque ya somos condicionados a identificar ciertas partes del cuerpo como sexuales, y así sería obviamente destructivo para nuestra vida espiritual imitar otros periodos históricos.
Así que mi punto no es que vamos a cambiar radicalmente todo, sino es un punto filosófico, que es cultura védica. Es cultura védica. Y creo que la pregunta es importante porque Prabhupada ha estado muy ansioso que tuviéramos éxito en predicar a personas inteligentes para que pudiéramos reconstituir una clase de brahmanas en el mundo, que es el problema principal. Y así hay la necesidad de poder explicar inteligentemente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, usamos el armonio, que en la India es un instrumento súper popular para el bhajan, es un instrumento que vino de Europa, no es un instrumento védico, pero si se usa en servicio a Krishna, es védico. Así que Prabhupada usa mucho música de Shehnai, es un instrumento de Shehnai que parece que vino de Persia. Tenemos halava, ¿será que halava es védica? Halava es una palabra musulmana, es una preparación del Medio Oriente, que yo comí de niño. Porque nací en familia judía y tienen ciertos trazos todavía de cultura del Medio Oriente. Así que, cuando Brahma dice en el Bhagavatam que cuando Krishna se manifestó como Govardhan y mandó a todos los habitantes de Vrindavan a ofrecer varias comidas que ofrecieron halava. ¿Qué quiere decir Prabhupada? O por ejemplo, cuando Prabhupada, ¿cuál era? Y para entender esas cosas tenemos que entender también la filosofía de la historia que Prabhupada tenía y que el mundo occidental tiene, que es otra filosofía de historia. O digamos, mejor dicho, filosofía de la historiografía, de describir la historia. Por ejemplo, en el Bhagavatam, en el creo que séptimo canto, Prahlad Maharaj dice literalmente en sánscrito que no se debe dejar los oídos como se será atraídos a cosas mundanas, sonidos mundanos. Y Prabhupada traduce eso, que un devoto no debe escuchar música de cinema. Cinema se dice del cine, música del cine. Nos preguntamos, ¿será que millones de años atrás, en otro planeta, Prahlad Maharaj dice música de cine? ¿Será que Prabhupada no sabe de eso? Yo estoy completamente convencido, estoy seguro que Prabhupada sabía que millones de años atrás en otro planeta no se hablaba de que, y Prabhupada en el sánscrito dice algo como sonidos mundanos y Prabhupada dice música de cine. Tenemos que saber que en el mundo tradicional, tanto en la India como en Europa, la historiografía, el escribir historia, era visto como un proyecto que tenía como su propósito principal de infundir y enseñar sabiduría. Y los detalles históricos eran vistos como de menor importancia. Eso no significa que el Bhagavatam es ficción. Eso no es el punto. El Bhagavatam no es ficción, sino en algunos detalles externos, Prabhupada tenía una actitud bastante relajada con esos detalles, como él muestra muy claramente en sus traducciones. La historia básica es objetiva y absoluta. Krishna realmente levantó la colina de Govardhan, hubo una fiesta, todo eso es verdad. Pero cuando Prabhupada dice halava, una preparación de los musulmanes, hay otro punto importante que tenemos que recordar, que los pasatiempos de Krishna son eternos. Así como Krishna no es diferente de su presencia en la mente de un devoto puro,
Cuando Prabhupada imagina, en el sentido que cuando Prabhupada forma la imagen en su mente de Krishna comiendo halva, el hecho es que en ese momento Krishna realmente está comiendo halva. Porque Krishna es absoluto, no es una línea unidireccional histórica, sino que son pasatiempos eternamente repetidos, con variaciones. Así que cuando Prabhupada dice, o otro gran acharya dice que Krishna comió tal cosa o dijo tal cosa, realmente está sucediendo. Así que no hay ningún error. Así que yo digo que las enseñanzas de Prabhupada son tan históricas, más allá de la historia mundana. Y además de eso, una vez que, como las escrituras explican, Krishna repite sus pasatiempos, si el devoto puro, estático, inspirado, puede ver Krishna comiendo halva, es muy probable que en el próximo universo Krishna va a comer halva. Porque las escrituras dicen que Krishna acepta o se manifiesta según el amor y las preferencias amorosas de sus devotos puros. Así que Prabhupada no se equivocó, Prabhupada vio a Krishna y Krishna realmente hacía lo que Prabhupada describe. Pero eso no es lo mismo que decir que el interés de Prabhupada era, como dicen en alemán, historischer Wissenschaft, una historia científica, como hoy en día, de usar todos los medios científicos, de saber exactamente, precisamente cada detalle trivial de lo que pasó. Eso no es así. Para dar un ejemplo, tal vez uno de los escritores más famosos del Imperio Romano, de la civilización romana, era, ¿cómo se dice en español? Virgilio. ¿Claro? Virgilio. ¿Claro? Él escribió un libro que para los romanos era casi un libro central de su civilización. Él era amigo del emperador, que se llama Eneida. ¿Claro? Eneida. En que él explica que en la batalla de Troya, un príncipe troyano, Eneas, escapó de la batalla, se huyó con una pequeña flota y amigos y soldados, fue hasta la costa norte de África, tuvo algunas aventuras un poco trágicas ahí, con una reina, y después fue con su flotita a Italia y él fundó la ciudad de Roma. Y tuvo varias aventuras, batallas, y así. Porque él, ahora, ¿él tenía evidencia histórica de eso? No. Entonces, ¿por qué lo escribió? Y porque el público romano lo aceptó como una gran obra histórica. Porque cuando él escribió, más o menos cerca del tiempo de Jesús, Roma se había establecido como el poder en la región, reemplazando a Grecia. Y así como los griegos tenían su historia cultura griega era la cultura más prestigiosa, así como en los Estados Unidos, a pesar de ese país ser el país más potente, la cultura, como los sociólogos, la cultura de prestigio es la cultura europea. En los Estados Unidos, arquitectura clásica es arquitectura europea, música clásica fina es música europea, literatura clásica es literatura europea en los Estados Unidos. Así que cultura griega era la cultura de prestigio en Roma. Inclusive muchos romanos sofisticados hablaban griego en Roma. Estudiaban filosofía griega. Pero en cierto momento Roma quedó tan poderoso que la sociedad sentía la necesidad de tener su propio prestigio. Entonces Virgilio creó una obra que muestra que los antecedentes
de Roma son tan aristocráticos, tan antiguos y tan impresionantes como los de Grecia. Entonces el libro fue aceptado. Otra vez quiero decir que, porque la filosofía de la historia fue servir de transmitir una sabiduría muy importante que era la gloria de Roma. Yo no quiero decir que el Bhagavatam es ficción, eso no es mi punto. Inclusive tenemos de la boca de Krishna mismo, de Dios mismo, porque cuando Chaitanya Mahaprabhu apareció, él aceptó el Bhagavatam, así que sabemos de la boca de Dios que el Bhagavatam describe la realidad del Señor Supremo. Tenemos eso de la boca de Dios. Así que no se compara de Virgilio. Sin embargo, en un sentido hay puntos parecidos en la filosofía de la historiografía, del proceso de escribir la historia. Yo menciono esas cosas porque yo creo que hay muchos devotos inteligentes en este país y hay muchas personas inteligentes en México y que nos conviene presentar un movimiento en forma inteligente. Hay preguntas sobre eso. Y hay personas, hay devotos que me dicen que yo no debo explicar esas cosas a los devotos porque los devotos en general son sencillos y simples y van a perder su fe, así que mismo que sea verdad no se les debe hablar. Yo personalmente tengo problemas con eso porque yo creo que los devotos que son adultos deben ser tratados como adultos, que para ciertas personas es un concepto peligroso de tratar a los devotos como adultos. Sí, pregunta. Entonces, cuestión de reponer en consideración lo que la chave de nuestro movimiento puso aquí, significa la ropa nacional, lo que los devotos, la cita, es cuestión de reconsiderar. No necesariamente. Prabhupada, mira cómo estoy vestido. O sea, mi punto no es de rechazar esas cosas, sino de entenderlas en forma más equilibrada, no como principios culturales absolutos, eternos, que para mí es un concepto medio chauvinista, pero sí de entender que así estamos. En ese momento histórico tenemos esas costumbres y yo no estoy haciendo una campaña para cambiar todo eso, sino de entender, porque en el sexto capítulo del Néctar de la Devoción, Rupa Goswami, Dr. Swami Sundari Prabhupada en su traducción, hace una distinción clave entre principios básicos, fundamentales, y principios detallados, detalles, que son variables, flexibles. Un miembro de la comunidad religiosa que no sabe distinguir entre principios esenciales, principios esenciales y principios que son detalles, no puede ser un científico espiritual y no puede presentar al público una ciencia espiritual. Y es muy probable que se vuelva un fanático. Por ejemplo, como decía más temprano, hay un dicho que no tratas de ser más católico que el Papa. Y por ejemplo, hay devotos que creen que es ofensivo, no sé qué, adorar la deidad con ropa cosida. Es un concepto por ahí un poco cómico. Más porque tenemos fotos de Prabhupada instalando Radha Krishna y adorando Radha Krishna con ropa cosida. El hecho que en el sur de la India o algún lugar así, ciertos brahmanas ritualistas llegaron a creer que ropa cosida es contaminada, para mí
con la información que tengo hoy, no es científico. También, por ejemplo, hay devotos que cantan Gayatri escondiendo sus manos. Saben esta técnica. Tenemos fotos de Prabhupada cantando Gayatri con la mano expuesta a todos los poderes maléficos del universo. Yo sabía, ¿no? De poner la mano al lado oscuro de la fuerza. Así que si estudiamos la historia de las religiones, vemos una tendencia pesada que un movimiento espiritual se vuelve una institución religiosa supersticiosa y fanática y arrogante. Y la verdadera reforma no es simplemente de blasfemar a los pobres gurús que están tratando de servir, pero yo creo que periódicamente también necesitamos un tipo de reforma filosófica. Un ejemplo de ayer, de otros que dicen no estoy preparado a rendirme a Krishna, cuando realmente eso no es nuestra filosofía, porque rendirse a Krishna ahora para un devoto que ya tiene cierto tiempo de movimiento no significa revivir tu adolescencia y así rendirte a un comandante del templo semi-equilibrado o dar todo lo que tienes no. Rendirte a Krishna después de cierta edad no significa revivir tu juventud, sino simplemente poner tu vida en las manos de Krishna y aceptar el plan que Krishna tiene para ti, sabiendo bien que Krishna es práctico, que te conoce perfectamente y que te dará un servicio viable. ¿Es revivir o revivir? Revivir. Otro, bueno, estoy cubriendo muchos puntos en poco tiempo. ¿Qué no es? Ahí, socorro. Entonces, otro error filosófico que es muy común entre nosotros, no puedo decir mi opinión, pero mi opinión es el concepto de que misericordia sin causa, el hecho de nosotros recibir misericordia sin causa significa que no hice nada, no merezco nada, todo el crédito a Krishna fue misericordia sin causa en el sentido estricto del término. Eso es un error filosófico, como puedo explicar. Primero voy a empezar con ese detalle, que el término misericordia sin causa no aparece explícitamente en el Bhagavatam. Lo que encontramos que es parecido, yo no digo que es falso, es un concepto verdadero, como voy a explicar, yo no digo que es falso, pero la palabra hetu es causa, y también una causa psicológica, que es un motivo. Un motivo es una causa psicológica. Y la palabra hetu significa estas cosas. Entonces, haituka, o en el término haituki, significa aquel que tiene un motivo. Y ahaituki, sin motivo. Entonces se habla de ahaituki bhakti, devoción imotivada, o que Krishna da misericordia sin motivo mundano. Pero, si fuese verdad, así que lo que yo decía es lo siguiente, ya que el término misericordia sin causa no es algo que se encuentra explícitamente en el Bhagavatam, pero el concepto sí, por ejemplo, un devoto rezando a Krishna dice que yo era tan caído, que tú me salvaste a pesar de mis pecados. El concepto de que Krishna es muy generoso y nos da más de que merecemos, encontramos en muchos lugares en el Bhagavatam. Pero ese término misericordia sin causa, no. Así que, ya que Prabhupada nos enseñó que tenemos que entender todo a través de Guru, Sadhu y Shastra, y misericordia sin causa es un término casi más común, frecuente en inglés que en sánscrito.
tenemos que entender ese término en inglés o español en el contexto de las Escrituras. Sí, pues, ahora podemos observar también la historia de la iglesia cristiana. Esa actitud tratando de ser súper piadosa, que yo no soy nada, literalmente nada, y que todo es misericordia de Cristo, no merezco nada. Cristianos que decían que no se puede hacer nada para ganar la misericordia de Dios, es completamente sin causa. Pero en un sentido parece una actitud muy piadosa, porque el servidor de Dios da todo el crédito a Dios y no acepta ningún crédito por sí mismo. Parece muy piadoso, muy humilde. El problema es que si es verdad que no merecemos nada y todo el crédito es de Krishna, si eso es verdad, lógicamente hay un otro hecho que sí es verdad, que es monstruoso y que refutaría varias cosas que Krishna dice en Bhagavad Gita. Primero, que también lógicamente sería verdad, si fuese verdad, que realmente no hicimos nada, es que hay otras almas exactamente tan merecedoras como tú, que Krishna manda al infierno. O sea que Dios no es justo, sino que discrimina, sin causa. Y que la declaración de Krishna en Bhagavad Gita, Samoham Sarvabhuteshu, soy igual para con todos los vivientes, es falso. Que en Bhagavad Gita Krishna habló algo falso, porque él sí discrimina, sin causa. O Krishna dice, por ejemplo, Jejatamam Prapadyante, así como se acercan a mí, yo correspondo con él. Pero eso también sería falso. Un Dios que discrimina, que entre dos almas, las dos, sus hijos, amados, y las dos completamente iguales de mérito. Uno va al infierno, otra va al mundo espiritual, y la causa de esa discriminación es sin causa. Y además, Krishna dice en Bhagavad Gita que cuando un devoto es una persona llevada por la conciencia de Krishna, casi todos nosotros vemos la experiencia que sin entender perfectamente lo que hacíamos, entramos en este movimiento. Que yo tenía que hacerlo, que se me llevó. Eso es lo que Krishna escribe en Bhagavad Gita. Y cuando una persona así es llevada a la conciencia de Krishna, Krishna dice en Bhagavad Gita, es debido al conocimiento espiritual que esa alma cultivó en la vida pasada. Así que, y eso para no hablar de una persona que nace en familia de devotos. Según Krishna, eso es el resultado de actividades previas devocionales. Ahora, sin embargo, el término misericordia sin causa es correcto, en este sentido, que si yo hago un poco, Krishna me da mucho. Krishna me da mucho más de que merezco, pero Él da a toda alma mucho más de que merece. Y a toda alma en la misma proporción. Porque si no, varios versos de Bhagavad Gita son falsos. Tendríamos la maldición de tener que vivir eternamente con un Dios desinteresado en la justicia, que no traten igualmente a sus hijos. Así que atrás de esa gran piedad, que no soy nada, no merezco nada, hay problemas filosóficos muy serios. Y yo estoy absolutamente convencido de la justicia perfecta de Dios. Pero sin embargo, hay misericordia sin causa. Pero es una cosa que se tiene que entender. Claro, todos tenemos momentos extáticos. No merezco nada. O sea, está bien, todos somos permitidos en unos momentos extáticos.
Pero en nuestros momentos más tranquilos tenemos que entender la filosofía bien. Sí. ¿Cómo está eso de que no es lo mismo ser espiritual que religioso? Puede ser religioso sin ser espiritual. Los dos son importantes. Religioso significa la parte externa, visible, de asistir a un programa, de cantar mantras, de seguir principios. Toda la disciplina, digamos, de comportamiento es religioso. Espiritualidad es un estado de conciencia. Hoy en día es popular, tal vez aquí también entre ciertas personas alternativas, decir que no, yo no soy religioso, pero tal vez soy una persona espiritual. O algo así, es la moda hablar así. Un gran catedrático americano que es muy amigo de los devotos, muy famoso, ya muy viejo también, que escribió el libro más famoso de las religiones comparadas en los Estados Unidos, que es usado en todas las universidades. Él escribió un artículo explicando que el problema con separar definitivamente la espiritualidad de la religiosidad es que cualquier persona puede alegar que es espiritual y no hay ningún sistema, no hay ningún criterio de medir eso. Por ejemplo, un devoto puede decir, no, yo amo a Krishna, yo soy un amante de Krishna, yo fumo marihuana y tengo pasatiempos de raza con varias afortunadas, pero eso es así, yo tengo amor por Krishna, yo soy espiritual y Krishna entiende mi motivo. Así que la religiosidad es necesario como para equilibrar las alegaciones de espiritualidad. Rupa Goswami, sin usar terminología contemporánea, que dirige exactamente ese asunto. El Rupa Goswami dice que es en los dos sentidos de la palabra Niyamagra. Aquellos que no siguen los principios, la religiosidad, o aquellos que las sigan tomándolas como un propósito, como finalidad en sí, los dos se caen. Los que no siguen los principios y los que piensan que los principios son la cosa. La persona que no sigue rechaza la religiosidad. La persona que sigue los principios como un fin de por sí, son religiosos pero no espirituales. Y no entienden que los principios y la ceremonia y todo eso es simplemente para ayudarnos a rendirnos a Cristo. Pero sin la rendición interna, sin el cariño interno, hemos visto tantos grandes atletas de Sarnavati que se fueron. ¿Qué dice ahora? Perdón. Me interrumpieron. Para regresar a la misericordia sin causa, esta mañana yo intenté explicar en la clase, a base de un verso, una explicación del Rupa Goswami en el Nectar de la Devoción, de esa misericordia sin causa. En realidad yo encontré que hay una causa, la causa fundamental es que son las actividades devocionales de las personas que provocan la misericordia del Señor. Sí. Hay una causa, ¿no? Sí, hay una causa, pero es importante recordar que la causa no es mecánica. Hemos visto muchos devotos que se despertaron temprano, fueron a Mangalarti, saltaron, casi rompieron sus cabezas en el techo así, saltando, vendieron 10 billones de libros por día y se fueron. Así que lo que provoca la misericordia de Krishna es la devoción, como que se dice, pero una muestra de devoción es que obedezco los principios dados por Prabhupada. Prabhupada dijo que aquí tenemos un paquete que es el proceso de Bhakti Yoga, sencillo, simplificado, y una vez que el devoto puro de Krishna nos pidió que siguiéramos ese programa, seguir el programa y los principios es Bhakti. Y dentro, por ejemplo, yo voy a Mangalarti, digamos. Si un grupo de otros están en Mangalarti
¿Quién sabe lo que el otro siente? Por un motivo, porque la mitad de los otros casi están durmiendo. Pero mismo los que están lúcidos, llamando la arte. El hecho es que, ¿cómo podemos decir? ¿Con qué motivo? Todo el mundo sabe que, por ejemplo, un hombre que quiere impresionar a una devota y toca la merdanga como así, salta, y la mujer que también hace más servicio que la Radharani hasta que se case. Así que los principios son necesarios, pero no suficientes. Y un devoto que respeta a Prabhupada y cumple con los pedidos de Prabhupada, pero dentro de esos programas, ceremonias, realmente dedica su corazón a Krishna. Realmente trata de complacer a Krishna. Esa actividad mismo Krishna dice en Bhagavad Gita, que mismo el devoto puro debe seguir un principio para dar un buen ejemplo. Es decir, que esa buena voluntad de dar un buen ejemplo, de honrar las enseñanzas de Prabhupada, y dentro del programa de Sadhana Bhakti de realmente dar el corazón a Krishna, de tratar seriamente de complacer a Krishna, eso sí trae la misericordia de Krishna. Y es la causa, Bhakti. En un principio se nos explicó que Krishna utiliza un dhoti y hemos visto varios cuadros de las gopis que utilizan el sari. Entonces era una de las causas principales por las que los devotos deberían de utilizar el sari y el dhoti, ¿no? Porque esa era una ropa espiritual. El hecho es, primero, algunos hechos que no son controversiales, que son muy simples. Tanto la palabra dhoti como la palabra sari no son palabras en sánscrito. Así que no tenemos ninguna escritura sánscrita que menciona dhoti o sari. Prabhupada hablaba de dhoti y Krishna usaba una ropa, un pano, cloth. El dhoti, como nosotros lo amarramos, que hasta ahora no ganó ningún premio de moda, pero estamos esperando. Aquí el dhoti como lo tenemos, o sea, no hay ninguna descripción en el Bhagavatam que explique detalladamente que Krishna se vistió así. Y sobre el sari, sin duda es una ropa bonita. Eso por ejemplo, del sari ser ropa devocional, por ejemplo, el mismo dhoti, nosotros lo inventamos. Porque en la India hay centenares de millones de mujeres que usan sari que no son devotos. Así que en su país de origen, el sari no es ropa devocional. Ahora, ISKCON designó el sari o dhoti como ropa devocional. Eso es una designación de ISKCON, que no es diabólico. Necesitamos, ¿sabes? Que, o sea, no es malo. Y yo no estoy implorando a todas las devotas que queman sus saris. Estoy simplemente explicando el término, por ejemplo, ropa karmi. Tú nunca vi así par de pantalones así generando frutas El concepto de que ropa occidental decente, que hoy en día es ropa global, el concepto de que hay algo intrínsecamente malo en ropa occidental, mismo que sea decente, yo creo que es un concepto cómico.
y que es un concepto chauvinista y no científico. Yo no creo que ropa occidental decente, apropiado, casta, que sea intrínsecamente materialista. Yo creo que simplemente ropa, que cubre el cuerpo apropiadamente. Y tener actitud que esa ropa es intrínsecamente mala, materialista, yo creo que para mí eso es fanático y no científico. Yo quiero presentar una ciencia espiritual al mundo y no un chauvinismo, porque la India es un país que ha sufrido muchos cambios culturales por millares de años. El armonio no es tradicional, Shanai no es tradicional. Por ejemplo, podemos hacer la pregunta que en la cultura védica las ciudades son planeadas o no. La respuesta es sí y no. Leemos en el cuarto canto del Bhagavatam que Prithu Maharaj introdujo dentro de una cultura ya védica el concepto de planear las ciudades, que no se hacía antes. O por ejemplo, leemos que cuando Krishna entró, tal vez en Indraprastha o Hastinapur, las mujeres subían a los techos de los edificios. Entonces se puede hacer la pregunta, en cultura védica será que las mujeres suben a los techos cuando entra una persona importante. Tenemos que recordar que en la cultura védica, como en toda cultura mexicana, americana, hay cultura urbana, cultura de ciudades del interior, cultura de aldeas, cultura rural, cultura, ¿cómo se llama? Del monte, wilderness. No rural, pero en la selva, del bosque. Y la cultura védica era exactamente así. Por ejemplo, se dice que Krishna siempre come alimentos opulentos. Pero en Ramayana se dice que cuando Krishna salió de su gran ciudad opulenta y fue al bosque, y los devotos sentían, pobre señor, que tiene que vivir en el bosque sin opulencia. Y Ramchandra dijo, no, yo estoy más contento, que me gusta esa vida. En Vrindavan nunca se oye que ninguna mujer subió al techo de su casa. Ahora, ¿por qué subían a los techos por ejemplo, Hastinapur? Con buenos motivos. Primero, que la calle estaba llena de soldados armados, elefantes y caballos que en las mejores sociedades defecan. Había millares de personas empujándose, gritando. Yo creo que yo habría subido también junto a las mujeres, porque la ciudad era un lugar así, de un caos casi. Entonces el hecho que una mujer de clase quería subir al techo, pero ¿verdad? ¿Quién sube al techo? Por casi no. Así que estamos hablando de cultura védica urbana, rural, de ciudad secundaria, de la selva. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar, que sí. Yo diría, tenemos un problema ahorita, por ejemplo, desde que yo leí el libro que usted envió por internet de Todo mandó, quería aclarar una situación porque, por ejemplo, cuando entramos al altar, ¿verdad? Entramos con pares. Entonces, las madres podrían entrar con ropa normal porque, por ejemplo, muchas madres que leyeron eso, discípulas de usted, ya no querían entrar a la cocina con sari. No era ¡Viva la revolución! Pero también tenemos que recordar al país que puedes, haz lo que vieres. Así que en este momento, personalmente, filosóficamente hablando,
yo no creo que un sari es por sí necesariamente más puro. Y ya sabemos que hay mujeres con que usan una sari que es perfecto para bailar en Las Vegas, así la manera en que se viste, porque el sari también se presta para usos muy idiosincráticos. Otra cosa pero en Eastman ahora, debido al clima social, me parece más práctico observar esa costumbre y no agitar. Y Krishna dice también el devoto que no agita a los demás. Sí, pero por ejemplo en Occidente damos señales bien, como se dice en español, listas. Por ejemplo, una mujer con la cabeza cubierta así, que casi no puede ver dónde está caminando, y la barriga así expuesta, como si fuera bailarina de Turquía. Sí, así que lo escuchen las madres para que lleven también ese mensaje para allá, porque que todo el mundo escuche. Es importante que sepan que vestirse adecuadamente no es exactamente enseñar alguna parte del cuerpo ni cubrirse totalmente, simplemente vestirse como dice usted, de acuerdo al lugar también. Sí, sobre decente, de buen gusto. Por ejemplo, hay devotos que me escuchan, que el Dori no es así. Prabhupada dijo que el Dori no es importante. Yo no soy un, ¿cómo se llama? Heretic. No, heretic. Prabhupada dijo, está en el database que el Dori no es importante. Prabhupada dijo en el database que el Dori no es importante. Yo no insistí, ustedes quieren usarlo. Entonces hay devotos que por eso vienen al templo, por ejemplo, hombres vestidos con sus jeans, cortados, algo así. Yo no entraría ni en una iglesia o sinagoga o mosque, mezquita, sin vestirme apropiadamente. Decir que, por ejemplo, para un devoto que no está en el altar, obviamente no es necesario usar Dori en el templo, pero sí es necesario usar ropa decente, apropiada, respetuosa, reconociendo que estamos en un lugar sagrado. No de alguna manera, porque en otras culturas, de hecho, la ropa es parte de lo que les da una identidad. De alguna manera, el usar dhoti, kurta, sari, no crea una cierta identidad al principio, que es muy importante. Tal vez. Y voy a terminar porque tenemos que correr este otro programa y podemos seguir mañana hablando de eso, pero es algo, para mí es algo que debe ser decidido por ciencia, no por teoría. En algunos sentidos, vamos a decir así. Según Bhagavad Gita, la relación entre devotos y no devotos es que somos uno y somos diferentes, Veda Veda. Porque hay versos en que Krishna distingue claramente los devotos como un grupo aparte, mis devotos me entienden, mis devotos no sé qué. Krishna reconoce que los devotos son un grupo especial. Al mismo tiempo, hay muchos versos en que Krishna habla que yo soy el bien queriente de todos los seres vivientes, que todo el mundo es parte de mí. Hay muchos versos en que Krishna habla de todo el mundo como un grupo solo. Así que podemos concluir que los devotos y los no devotos son uno y diferentes. Cuando nosotros nos presentamos al público y cuando practicamos, cuando aprendemos la conciencia de Krishna, yo creo que es muy importante mantener un equilibrio entre las dos realidades. Una, que somos diferentes de los no devotos; la otra realidad, que somos uno con él, que todos somos parte de Krishna. Mi opinión personal es, y presento esto como lo que yo pienso sobre la historia, no estoy citando escrituras, pero es mi opinión personal, que en los primeros días del movimiento, días que realmente nos formaron, nos marcaron con todos nuestros conceptos de la vida devocional, que debido a motivos
históricos específicos, nosotros exageradamente nos diferenciamos del público. Sin duda hay la necesidad de diferenciarnos porque somos un grupo aparte, sin duda, somos los servidores de Cristo. El cristianismo dice que somos un grupo aparte. Al mismo tiempo hay un equilibrio entre la diferenciación y la unión. Y cuando un grupo se diferencia demasiado, el público pierde la capacidad de identificarse con ese grupo y por eso lo rechaza. Yo creo que algo así sucedió. Se puede decir tal vez que fuese necesario porque nuestra enredadera devocional era delicadísima y tuvimos que diferenciarnos tanto. Bueno, como dicen los años pasados no mueven molinos. En este momento yo siento en mi propia vida que tengo madurez espiritual y creo que no soy el único, que tengo madurez espiritual suficiente para acercarme a los no devotos de tal manera que ellos puedan identificarse más conmigo. Para dar un ejemplo, ayer hice una entrevista, fue ayer, sí, ayer, muy buena, con un caballero muy bueno, aquí, un Roberto, que trabaja con Televisa. Él es una persona abierta, liberal, alternativa, que siempre quiere, él insistía conmigo, hablemos del vegetarianismo, es muy importante, que cree que el yoga es muy importante. O sea, no, obviamente no es un derechista, fanático. Y él mismo, cuando nos sentamos juntos, antes de empezar a filmar, él me dijo que yo quiero agradecerlo porque estoy muy feliz que usted se presentó a mí como una persona normal. En mi trabajo yo entrevisto a muchos líderes, maestros, líderes espirituales, y muchos les parecían a él, no sé si no quiero malinterpretarlo, pero pretenciosos o así, un poco pomposos o falsos o algo así. Y él me dijo que estoy muy agradecido porque la manera en que usted se presentó, porque yo estaba vestido con ropa de demonio, él me dijo que eso, que su presentación, digamos, más normal, me hace mucho más fácil entender lo que dice y es mucho más accesible para mí. Y él una y otra vez me agradeció por haber permitido que él se acercara más fácilmente a mí. Así que como yo no estoy haciendo una campaña de todo el mundo quemar sus dólares y sabe, porque que es un truco del diablo que nos hizo vestirnos así. Eso no es el punto aquí. Y obviamente tenemos que también hacer buenas relaciones públicas internas dentro de ISKCON. Tenemos que ser buenos ciudadanos de ISKCON, al país que fuera de lo que vieres. Tenemos que también respetar las costumbres de ISKCON, mismo que no sean completamente siempre nuestra primera preferencia. Al mismo tiempo, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser racionales. Prabhupada dijo que la religión sin la filosofía es peligrosa, puede ser sentimentalismo, fanatismo. Y Prabhupada ya dio muchas veces la libertad a los devotos a vestirse más normalmente para predicar. Prabhupada ya dio permiso tanto, así que hay devotos que los encuentro porque me ven como un villano, que realmente son más católicos que el Papa. Y que ¿cómo se llama? Agarran a un tipo de ortodoxia exagerada que para mí hace parte de un proceso de creerse superior a todo el mundo y de sentirse nervioso con las
pruebas externas de nuestra superioridad se cuestionan. Y nosotros tenemos una tendencia innegable de ser arrogantes, orgullosos y decir que no, que somos perfectos. Somos almas condicionadas. Ser un alma condicionada significa tener la tendencia de enseñorearse sobre el mundo. Si alguien aquí, por misericordia de Krishna, se liberó completamente de esa tendencia y no es más una alma condicionada, por favor, levanta su mano para que podamos reconocerte y alabarte. Si tú eres todavía hasta cierto punto un alma condicionada, si tú no eres un devoto puro, eso significa que todos tenemos todavía una tendencia a enseñorearnos, de ser vanidosos, orgullosos. ¿Y cuál oportunidad mejor para eso de que creerse culturalmente en todo sentido, arquitectura, danza, música, en todo sentido somos superiores a todo el planeta? ¿Qué mejor oportunidad para enseñorearse? Cuando a veces, para decir la verdad, hay muchas iglesias en la ciudad de León, bueno, no aquí, pero hay, digamos, en otras ciudades, en otro lado de León, en muchas ciudades del mundo hay iglesias o sinagogas que tienen baños más limpios que los nuestros. Hay muchas ciudades del mundo donde tú recibirás una bienvenida más personal que en el templo local de Krishna. El concepto de que nosotros no estamos compitiendo con nadie porque somos absolutamente superiores en todo. Las iglesias o otros centros religiosos que limpian sus baños mejor que nosotros, en ese sentido son más védicos que nosotros. Los centros espirituales que reciben a sus visitantes con más cariño, con más atención, son más védicos. Sí, la cultura védica, pero tenemos que ver quién es védico. Yo no estoy poniendo en duda el hecho que este movimiento es el movimiento más importante y lo único que puede salvar al mundo. Eso es la verdad. Pero el mundo no será salvado por hipócritas y chauvinistas. Así que es importante reconocer la superioridad absoluta de Krishna, la perfección de Srila Prabhupada, la importancia absoluta de este movimiento, sin nosotros ser orgullosos, que al mismo tiempo individualmente tenemos que ser muy humildes. Si queremos que el público nos respete, ¿por qué no tratar de respetar a ellos? Yo recibí una carta de algunos de nosotros predicando en las universidades de Sudáfrica. Y decían que vamos a las facultades y nadie está interesado. ¿Qué hacemos? Yo escribí, pero ¿será que ustedes están interesados en ellos? Sinceramente, interesados en ellos. Vuelvan a las universidades y muestren un interés sincero en ellos. Y le escribieron y dijeron después que sí, está todo bien, no hay más problema. ¿Cómo se llama? Monólogo. Hare Krishna no va a salvar el mundo. Diálogo. ¿Cómo puede un médico tratar a un paciente sin primero conocerlo? Un verdadero predicador está muy interesado en las personas, quiere a las personas, admira sus buenas cualidades, reconoce cuando ellos son mejores que nosotros en cierto punto. Y eso provocará un respeto y admiración mutuos.
El último que ya tenemos que salir, ¿no? Último punto, Prabhupada dijo cuando vino a los Estados Unidos que en este país materialmente avanzado hay tantos logros, pero dice que todos los logros aquí materiales son ceros por sí, pero si pones el 1 de Krishna delante de los ceros, se vuelve un número enorme. Nosotros hemos tratado de sacar a todos los ceros occidentales, poner ceros indianos y después poner el 1 de Krishna. El proyecto de indianizar al occidente, mi opinión es que es un proyecto fallado, un proyecto destinado a fracaso. Como yo dije, yo no digo que tenemos que quemar los dodicisares, yo no quiero cambiar todo, pero nuestra presentación al público es una presentación que la única cosa extraña es Krishna. Cultura védica significa hacer al visitante de todas las maneras humanamente posibles, hacer a tu visitante cómodo. Tanto que si tu visitante es tu enemigo mortal, lo tratas de tal manera que se olvide de eso. Debes hacer todo lo que sea posible para que los visitantes o las personas que nos conocen, que se sienten relajados, confortables, cómodos, y pueden simplemente preguntar, ¿pero qué es Krishna? Eso es cultura védica. Entonces ese proyecto de sacar los ceros occidentales, yo honestamente, ya vamos. Y hay cosas occidentales que no son tan malas. Yo personalmente no estoy convencido que la música clásica indiana es superior a cierta música clásica occidental que es nítidamente espiritual y religiosa. Yo no veo que todo lo que es en la India es culturalmente superior, ni externo, ni igual a la cultura del mundo espiritual. Bueno, mañana vamos a ver más.